Capítulo 21. Desperté tratando de gritar y me encontré de pie en medio del taller. Había soñado esto. Teníamos que ir, varias personas, a la casa de un señor que nos había citado. Llegué a la casa, que desde afuera parecía como cualquier otra, y entré. Al entrar, tuve la certeza instantáneamente de que no era así, de que era diferente a las demás. El dueño me dijo. Lo estaba esperando. Intuí que había caído en una trampa y quise huir. Hice un enorme esfuerzo, pero era tarde. Mi cuerpo ya no me obedecía. Me resigné a presenciar lo que iba a pasar, como si fuera un acontecimiento ajeno a mi persona. El hombre aquel comenzó a transformarme en un pájaro de tamaño humano. Empezó por los pies, vi cómo se convertían poco a poco en estas patas de gallo o algo así. Después, siguió la transformación de todo el cuerpo, hacia arriba, como sube el agua en un estanque. Mi única esperanza estaba ahora en los amigos, que inexplicablemente no habían llegado. Cuando por fin llegaron, sucedió algo que me horrorizó. No notaron mi transformación. Me trataron como siempre, lo que probaba que me veían como siempre. Pensando que el mago los ilusionaba de modo que me vieran como una persona normal, decidí referir lo que me había hecho, aunque mi propósito era referir el fenómeno con tranquilidad para no agravar la situación irritando al mago con una reacción demasiado violenta, lo que podría inducirlo a hacer algo todavía peor. Comencé a contar todo a gritos. Entonces observé dos hechos asombrosos. La frase que quería pronunciar salió convertida en un áspero chillido de pájaro, un chillido desesperado y extraño. Quizá por lo que encerraba de humano, lo que era infinitamente peor, mis amigos no oyeron este chillido, como no habían visto mi cuerpo de gran pájaro. Por el contrario, parecían oír mi voz habitual diciendo cosas habituales, porque en ningún momento mostraron el menor asombro. Me callé espantado. El dueño de la casa me miró entonces con un sarcástico brillo en sus ojos, casi imperceptible, y en todo caso solo advertido por mí. Entonces comprendí que nadie, nunca, sabría que yo había sido transformado en pájaro. Estaba perdido para siempre y el secreto iría conmigo a la tumba. Capítulo 22. Como dije, cuando desperté estaba en medio de la habitación, de pie, bañado en sudor frío. Miré el reloj, eran las 10 de la mañana. Corrí al teléfono. Me dijeron que se había ido a la estancia. Quedé anonadado. Durante largo tiempo permanecí echado en la cama, sin decidirme a nada, hasta que resolví escribirle una carta. No recuerdo ahora las palabras exactas de aquella carta, que era muy larga, pero más o menos le decía que me perdonase, que yo era una basura, que no merecía su amor, que estaba condenado, con justicia, a morir en la soledad más absoluta. Pasaron días atroces, sin que llegara respuesta. Le envié una segunda carta y luego una tercera y una cuarta, diciendo siempre lo mismo pero cada vez con mayor desolación. En la última, decidí relatarle todo lo que había pasado aquella noche que siguió a nuestra separación. No escatimé detalle ni bajeza, como tampoco dejé de confesarle la tentación de suicidio. Me dio vergüenza usar eso como arma, pero la usé. Debo agregar que mientras describía mis actos más bajos y la desesperación de mi soledad en la noche, frente a su casa de la calle Posadas, sentía ternura para conmigo mismo y hasta lloré de compasión. Tenía muchas esperanzas de que María sintiese algo parecido al leer la carta, y con esa esperanza me puse bastante alegre. Cuando despaché la carta, certificada, estaba francamente optimista. A vuelta de correo llegó una carta de María, llena de ternura. Sentí que algo de nuestros primeros instantes de amor volvería a reproducirse, si no con la maravillosa transparencia original, al menos con algunos de sus atributos esenciales. Así como un rey es siempre un rey, aunque vasallos infieles y pérfidos lo hayan momentáneamente traicionado y enlodado. Quería que fuera a la estancia. Como un loco, preparé una valija, una caja de pinturas y corrí a la estación Constitución. Capítulo 23. La estación Allende es una de esas estaciones de campo con unos cuantos paisanos, un jefe de mangas de camisa, una volanta y unos tarros de leche. Me irritaron dos hechos, la ausencia de María y la presencia de un chofer. Apenas descendí, se me acercó y me preguntó, ¿Usted es el señor Castel? No, respondí serenamente. No soy el señor Castel. Enseguida pensé que iba a ser difícil esperar en la estación el tren de vuelta. Podría tardar medio día o cosa así. Resolví, con mal humor, reconocer mi identidad. Sí, agregué casi inmediatamente. Soy el señor Castel. El señor me miró con asombro. Tome, le dije entregándole mi valija y mi caja de pintura. Caminamos hasta el auto. La señora María ha tenido una indisposición, me explicó el hombre. Una indisposición, murmuré con sorna. ¿Cómo conocí esos subterfugios? Nuevamente, me acometió la idea de volverme a Buenos Aires. Pero ahora, además de la espera del tren, había otro hecho.
La necesidad de convencer al chofer de que yo no era efectivamente Castell, o quizá la necesidad de convencerlo de que, si bien era el señor Castell, no era loco. Medité rápidamente en las diferentes posibilidades que se me presentaban y llegué a la conclusión de que, en cualquier caso, sería difícil convencer al chofer. Decidí dejarme arrastrar a la estancia. Además, ¿qué pasaría en caso de volverme? Era fácil de prever porque sería la repetición de muchas situaciones anteriores. Me quedaría con mi rabia, aumentada por la imposibilidad de descargarla en María. Sufriría horriblemente por no verla. No podría trabajar, y todo en honor a una hipotética mortificación de María. Y digo hipotética porque jamás pude probar si verdaderamente la mortificaban esa clase de represalias. Hunter tenía cierto parecido con Allende. Creo haber dicho ya que son primos. Era alto, moreno, más bien flaco, pero de mirada escurridiza. Este hombre es un abúlico y un hipócrita, pensé. Este pensamiento me alegró, al menos así lo creí en ese instante. Me recibió con una cortesía irónica y me presentó a una mujer flaca que fumaba con una boquilla larguísima. Tenía acento parisiense. Se llamaba Mimi Allende, era malvada y miope. Pero ¿dónde diablos se había metido María? ¿Estaría indispuesta de verdad entonces? Yo estaba tan ansioso que me había olvidado casi de la presencia de esos entes. Pero al recordar de pronto mi situación, me di bruscamente vuelta, en dirección a Hunter, para controlarlo. Es un método que da excelentes resultados con individuos de este género. Hunter estaba escrutándome con ojos irónicos, que trató de cambiar instantáneamente. María tuvo una indisposición y se ha recostado, dijo, pero creo que bajará pronto. Me maldije mentalmente por distraerme. Con aquella gente era necesario estar en constante guardia. Además, tenía el firme propósito de levantar un censo de sus formas de pensar, de sus chistes, de sus reacciones, de sus sentimientos. Todo me era de gran utilidad con María. Me dispuse, pues, a escuchar y ver, y traté de hacerlo en el mejor estado de ánimo posible. Volví a pensar que me alegraba el aspecto de general hipocresía de Hunter y la flaca. Sin embargo, mi estado de ánimo era sombrío. Así que usted es pintor, dijo la mujer miope, mirándome con los ojos semicerrados, como se hace cuando hay viento en contierra. Ese gesto, provocado seguramente por su deseo de mejorar la miopía sin anteojos, como si con anteojos pudiera ser más fea, aumentaba su aire de insolencia e hipocresía. Sí, señora, respondí con rabia, tenía la certeza de que era señorita. Castell es un magnífico pintor, explicó el otro. Después agregó una serie de idioteces de manera de elogio, repitiendo esas pavadas que los críticos escribían sobre mí cada vez que había una exposición. Sólido, etc. No puedo negar que repetir esos lugares comunes revelaba cierto sentido del humor. Vi que Mimi volvía a examinarme con los ojitos semicerrados y me puse bastante nervioso, pensando que hablaría de mí. Aún no la conocía bien. ¿Qué pintores prefiere? Me preguntó como quien está tomando examen. No, ahora que recuerdo, eso me lo preguntó después que bajamos. Apenas me presentó a esa mujer, que estaba sentada en el jardín cerca de una mesa donde se habían puesto las cosas para el té. Hunter me llevó adentro, a la pieza que me había destinado. Mientras subíamos, la casa tenía 2 pisos, me explicó que la casa, con algunas mejoras, era casi la misma que había construido el abuelo en el viejo casco de la estancia del bisabuelo. ¿Y a mí qué me importa?, pensaba yo. Era evidente que el tipo quería mostrarse sencillo y franco, aunque ignoro con qué objetivo. Mientras él decía algo de un reloj de sol o de algo con sol, yo pensaba que María quizá debía estar en alguna de las habitaciones de arriba. Quizá por mi cara escrutadora, Hunter me dijo: acá hay varios dormitorios. En realidad, la casa es bastante cómoda, aunque está hecha con un criterio muy gracioso. Recordé que Hunter era arquitecto. Habría que ver qué entendía por construcciones no graciosas. Este es el viejo dormitorio del abuelo y ahora lo ocupo yo, me explicó señalando el del medio, que estaba frente a la escalera. Después me abrió la puerta de un dormitorio. Este es su cuarto, explicó. Me dejó solo en la pieza y dijo que me esperaría abajo para el té. Apenas quedé solo, mi corazón comenzó a latir con fuerza, pues pensé que María podría estar en cualquiera de esos dormitorios. Quizá en el cuarto de al lado. Parado en medio de la pieza, no sabía qué hacer. Tuve una idea. Me acerqué a la pared que daba al otro dormitorio, no al de Hunter, y golpeé suavemente con mi puño. Esperé respuesta, pero no me contestó. Salí al corredor, miré si no había nadie. Me acerqué a la puerta de al lado y mientras sentía una gran agitación levanté el puño para golpear. No tuve valor y volví casi corriendo a mi cuarto. Después decidí bajar al jardín. Estaba muy desorientado.